¿Alguna vez has sentido que las primeras impresiones pesan más de lo que deberían? ¿Que en esos primeros segundos al conocer a alguien ya se ha decidido algo sobre ti, aunque ni tú mismo hayas terminado de mostrar quién eres realmente? En el estoicismo, una filosofía que ha guiado a las mentes más brillantes de la historia, la importancia de nuestras acciones y palabras siempre ha sido central. Y cuando hablamos de conocer a alguien, esas acciones y palabras iniciales son cruciales. Pero lo que muchos no saben es que, a veces, lo que no hacemos es igual de importante que lo que sí hacemos. Imagina esto. Estás en una reunión conociendo a alguien nuevo. Tienes dos caminos por recorrer. En uno haces cosas que dejan una impresión positiva, que muestran tu carácter y tu autodominio. En el otro, cometes errores que podrían hacerte parecer desinteresado, arrogante o incluso inmaduro. Y es que, según los estoicos, nuestra misión es siempre actuar de acuerdo con la virtud, buscando lo mejor para nosotros y para los demás. Pero, ¿cómo aplicamos esto en nuestras interacciones con los demás? Este video está diseñado para ayudarte a navegar esas primeras interacciones con la sabiduría del estoicismo como tu brújula. Vamos a explorar 10 cosas que simplemente no debes hacer cuando conoces a alguien. Cada una de estas no acciones está inspirada en los principios estoicos que nos enseñan a ser conscientes de nuestro comportamiento y a evitar los errores que nos alejan de nuestras mejores versiones. Primera clave, no presumas de ti mismo. Cuando conoces a alguien, puede ser tentador querer mostrar lo mejor de ti, hablar de tus logros, tus experiencias increíbles, lo que sabes hacer mejor que los demás. Pero, ¿sabes qué? Esa urgencia de impresionar puede ser un gran error. En lugar de generar admiración, muchas veces genera rechazo. Nadie disfruta estar con alguien que parece estar más interesado en alardear que en escuchar. Los estoicos tenían una perspectiva clara sobre esto. Epicteto dijo, no pretendas que los eventos sucedan como tú deseas, sino desea que sucedan como suceden, y tu vida fluirá con tranquilidad. Aplicado a este contexto, podríamos interpretarlo así: en lugar de forzar una impresión idealizada de ti mismo, deja que las cosas fluyan naturalmente, tú, sin adornos innecesarios. ¿Y por qué esto es tan importante? Primero, porque cuando presumes, el enfoque está en ti y no en la otra persona. Y las relaciones, ya sea amistad, trabajo o amor, se construyen desde la conexión, no desde la competencia. Cuando alguien siente que estás más preocupado por demostrar lo increíble que eres que por conocerlo, se crea una barrera, un muro invisible que impide cualquier tipo de cercanía. Además, presumir suele ser un síntoma de inseguridad. Cuando te sientes cómodo contigo mismo, no necesitas demostrar nada a nadie. Los estoicos siempre nos recordaban que el valor real no está en cómo nos ven los demás, sino en cómo vivimos en armonía con nuestra propia naturaleza y principios. Presumir, en cambio, nos aleja de esa armonía porque buscamos validación externa en lugar de encontrar satisfacción interna. Ahora, ¿cómo evitar caer en esto? Fácil, cambia tu enfoque. En lugar de pensar qué puedo decir para que esta persona vea lo genial que soy, trata de pensar qué puedo aprender de esta persona. ¿Cómo puedo hacer que se sienta escuchada y valorada? Cuando haces esto, no solo evitas presumir, sino que también creas un espacio donde la otra persona se siente cómoda y apreciada. Por último, hay algo mágico en dejar que tus acciones hablen por ti. Como dijo Séneca, la virtud necesita pocos elogios. Si eres alguien interesante, seguro de sí mismo y con una vida rica, eso se notará sin que tengas que decir una sola palabra al respecto. La gente lo percibe, y ese tipo de impresión es mucho más poderosa que cualquier discurso que puedas dar. Segunda clave, no interrumpas. ¿Cuántas veces te ha pasado que, mientras alguien habla,
ya estás pensando en lo que vas a responder. Es casi un reflejo automático. Creemos que interrumpir o meter nuestro punto rápidamente es una manera de mostrar interés, pero, en realidad, interrumpir suele ser todo lo contrario, un signo de impaciencia, interés o, peor aún, arrogancia. Y eso, en el estoicismo, está completamente en contra de los principios de virtud y autocontrol. Marco Aurelio lo dijo mejor: es mejor, muchas veces, quedarse callado y escuchar con atención que hablar de más y perder la oportunidad de aprender. Escuchar de verdad es un acto de humildad y de generosidad porque, al hacerlo, estás mostrando que valoras lo que la otra persona tiene que decir, y en un mundo donde muchos quieren ser escuchados pero pocos quieren escuchar, eso es algo poderoso. Cuando interrumpes, no solo cortas el flujo de la conversación, sino que envías un mensaje claro: lo que tienes que decir es más importante que lo que la otra persona está diciendo. Esto no solo puede hacer que la otra persona se sienta frustrada, sino que también puede dañar seriamente la conexión que podrías haber construido. Ahora bien, ¿por qué estoicismo? Porque esta filosofía nos enseña a dominar nuestras emociones y nuestros impulsos. Interrumpir es un impulso, un deseo de ser el centro de atención o de demostrar algo, pero los estoicos nos recuerdan que, al dominar ese impulso y dar espacio al otro, estamos practicando la virtud de la paciencia y el respeto. Y esto tiene un beneficio increíble: cuando escuchas sin interrumpir, realmente entiendes lo que la otra persona está diciendo. No solo lo que dice con palabras, sino también lo que transmite con sus emociones y su lenguaje corporal. Esto crea un terreno fértil para la empatía y la conexión genuina, algo que siempre será más valioso que ganar un debate o decir algo ingenioso a destiempo. ¿Cómo puedes aplicar esto? La próxima vez que alguien te esté hablando, haz el esfuerzo consciente de quedarte en silencio hasta que termine. Si sientes la urgencia de interrumpir, respira profundo y piensa: ¿qué puedo aprender si espero un poco más? Te sorprenderá cuánto puedes descubrir cuando dejas que los demás terminen sus ideas. Y recuerda esta frase de Epicteto: la naturaleza nos dio 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Es una lección simple pero profunda. Cuando respetas el espacio de los demás para expresarse, no solo estás mostrando cortesía, también estás demostrando autocontrol y sabiduría. Tercera clave: no hables demasiado de ti mismo. Esto puede parecer similar a la primera clave, pero hay una diferencia importante: hablar demasiado de uno mismo no siempre viene desde un lugar de presunción. A veces, simplemente no nos damos cuenta de que estamos monopolizando la conversación. Pero aquí está la verdad: nadie quiere estar en una charla donde la otra persona solo habla de su vida, sus problemas, sus éxitos y sus opiniones. Si te conviertes en el show, puedes dejar a la otra persona sintiéndose ignorada o, peor aún, aburrida. Los estoicos eran maestros en mantener el equilibrio entre las palabras y el silencio. Séneca decía: habla solo cuando tus palabras sean mejores que el silencio. Y aquí está la clave: cuando hablas demasiado de ti mismo, no dejas espacio para el silencio ni para que la otra persona tenga su momento en la conversación. ¿Por qué esto es importante? Porque una relación, incluso en sus primeras etapas, debería ser un intercambio, un dar y recibir. Cuando alguien se siente escuchado y valorado, hay más posibilidades de que confíe en ti, de que se abra y de que la conexión sea más profunda. Pero si solo hablas de ti, la otra persona puede sentirse como si estuviera viendo un monólogo en lugar de participando en un diálogo. Además, desde el punto de vista estoico, centrarte demasiado en ti mismo puede ser una señal de ego y, como sabemos, el ego es uno de los mayores enemigos del crecimiento personal.
Cuando hablas menos de ti y escuchas más, estás practicando humildad y desarrollando una curiosidad genuina por los demás, lo cual siempre es bien recibido. Entonces, ¿qué puedes hacer para evitar caer en esto? Muy simple, haz preguntas. Pregunta sobre los intereses, las experiencias o los pensamientos de la otra persona. Y no solo preguntes por cortesía, escucha realmente lo que tienen que decir. Por ejemplo, si alguien te cuenta que le gusta pintar, en lugar de responder con una larga historia sobre tu arte, si es que lo haces, pregúntales qué tipo de pintura les gusta hacer, qué los inspira o cuál ha sido su obra favorita. Epicteto lo resumió de una manera perfecta: si alguien te dice que no sabe algo, no lo juzgues. Si alguien te dice algo que sabe, escúchalo con atención. Esta actitud, aplicada en una conversación, te convierte en alguien interesante y valioso porque muestras que te importa más aprender del otro que hablar de ti mismo. Cuarta clave: no juzgues ni critiques de inmediato. Es curioso cómo, a veces, al conocer a alguien, nuestro cerebro entra en modo análisis. Evaluamos cómo se ve, cómo habla, qué palabras usa, incluso cómo se mueve, y sin darnos cuenta sacamos conclusiones o, peor aún, hacemos comentarios críticos que pueden parecer inofensivos para nosotros, pero que para la otra persona pueden ser devastadores. Aquí es donde el estoicismo nos da una lección invaluable: no somos jueces del mundo ni de las personas, somos compañeros de viaje. Marco Aurelio escribió: mira dentro de ti mismo, dentro está la fuente del bien, una fuente que puede brotar eternamente si cavas profundamente. ¿Qué significa esto en este contexto? Que antes de mirar lo que percibimos como defectos en otros, deberíamos mirar dentro de nosotros mismos. No conocemos la historia completa de la persona frente a nosotros, no sabemos por qué actúan, visten o piensan de cierta manera. Entonces, ¿qué derecho tenemos a juzgar? Cuando juzgas o criticas rápidamente, lo que haces es construir un muro entre tú y la otra persona. En lugar de fomentar confianza, generas distancia. La gente recuerda cómo los haces sentir, especialmente al principio. Si perciben que estás siendo crítico o que los estás evaluando, se cerrarán emocionalmente, y una vez que eso sucede, es difícil recuperar ese terreno perdido. El estoicismo nos enseña a ser pacientes y a practicar la suspensión del juicio. Como decía Epicteto, las cosas no nos afectan por lo que son, sino por cómo las percibimos. Tal vez algo que te incomoda de la otra persona no sea realmente un problema, sino un reflejo de tus propias inseguridades o prejuicios. Cuando evitas juzgar, te das la oportunidad de ver a la persona tal como es, sin filtros, sin etiquetas. Ahora, ¿cómo puedes aplicar esto? La próxima vez que conozcas a alguien y sientas la tentación de criticar, detente. Piensa: ¿es esto realmente importante? ¿Qué puedo aprender si dejo de lado mi juicio? Cambia la crítica por la curiosidad. Si algo no te hace sentido, pregunta en lugar de opinar. Por ejemplo, si alguien menciona un hábito o una creencia que no compartes, en lugar de decir eso es extraño, podrías decir: eso es interesante. ¿Cómo llegaste a esa idea? Esto no solo demuestra respeto, sino que también fomenta una conversación enriquecedora. Además, la otra persona sentirá que puede ser auténtica contigo, sin miedo a ser juzgada. Y eso, créeme, es uno de los regalos más valiosos que puedes ofrecer en una interacción. Como decía Séneca, el sabio no juzga las nubes en el cielo, porque sabe que ellas también tienen su propósito. Así que, al conocer a alguien, recuerda que todos somos un poco como esas nubes, en constante movimiento y con razones que muchas veces no son visibles a simple vista. Quinta clave: no intentes impresionar a toda costa.
¿Te has encontrado alguna vez en una conversación donde alguien parece estar haciendo malabares para impresionarte? Hablan de sus logros, mencionan nombres importantes, intentan parecer más inteligentes, más interesantes, más algo. Y lo que pasa es que, en lugar de causar admiración, lo que generan es incomodidad. Lo mismo sucede cuando nosotros caemos en ese comportamiento. En lugar de conectar, nos alejamos. Los estoicos nos enseñan que la autenticidad es mucho más poderosa que cualquier fachada. Epicteto decía, no busques parecer sabio a los demás. Busca ser sabio para ti mismo. En otras palabras, no necesitas construir una imagen de perfección para que alguien te valore. Lo que importa no es cómo luces o lo que aparentas, sino quién eres realmente. Intentar impresionar a toda costa suele ser un reflejo de inseguridad. Es como si dijeras, mírame, por favor, apruébame. No es incierto y efímero, pero lo interno es donde está la verdadera fortaleza. Entonces, ¿cómo evitar este error? Primero, recuerda que no necesitas ser perfecto para conectar con alguien. La vulnerabilidad y la humildad son mucho más atractivas que la perfección. En lugar de intentar destacar con grandes historias o logros, enfócate en ser auténtico. Habla desde el corazón, no desde el ego. Por ejemplo, si estás en una conversación y alguien menciona un tema en el que no eres experto, no intentes fingir que sabes más de lo que realmente sabes. Es mejor decir, no sé mucho de eso, pero me encantaría aprender. Este tipo de respuesta no solo muestra humildad, sino también interés genuino, lo cual es mucho más valioso. Marco Aurelio decía, la simplicidad es la máxima sofisticación. No necesitas adornar tu personalidad ni tus palabras para ser interesante. Ser tú mismo, con tus fortalezas y tus defectos, es más que suficiente. Además, cuando dejas de intentar impresionar, algo increíble sucede, te relajas. Ya no estás constantemente preocupado por lo que la otra persona está pensando de ti, y eso te permite disfrutar del momento, conectar de manera genuina y, curiosamente, causar una mejor impresión. Así que, la próxima vez que conozcas a alguien, deja las estrategias y los trucos de lado. Sé tú, porque al final del día, las relaciones reales y duraderas se construyen desde la autenticidad, no desde una imagen fabricada. Sexta clave, no hables mal de otros. Este es un error más común de lo que nos gustaría admitir. A veces, al intentar conectar con alguien nuevo, caemos en la trampa de hablar mal de otros. Puede ser un colega, un conocido mutuo o incluso alguien completamente ajeno a la conversación. Lo hacemos sin darnos cuenta, como si compartir críticas nos diera algo en común con la otra persona. Pero, ¿sabes qué sucede realmente? Terminas proyectando una imagen negativa de ti mismo. Séneca lo expresó de forma brillante, la calumnia siempre revela más del calumniador que del calumniado. En pocas palabras, cuando hablas mal de alguien, no estás diciendo tanto sobre ellos como sobre ti. Estás mostrando que te falta empatía y, sobre todo, control sobre tus palabras. Desde una perspectiva estoica, hablar mal de otros es desperdiciar energía en algo que no puedes controlar. Epicteto decía, preocúpate más por tu propio carácter que por el de los demás. Y eso es clave aquí. En lugar de enfocarte en los defectos o errores de alguien más, enfócate en cómo puedes ser mejor tú mismo. Además, hablar mal de otros crea una atmósfera tóxica. La persona con la que estás conversando puede preguntarse, si habla así de alguien más, ¿qué dirá de mí cuando no esté presente? Esto genera desconfianza y pone en riesgo cualquier conexión que estés intentando construir. Nadie quiere estar cerca de alguien que constantemente critica o juzga. Entonces,
¿Cómo evitar esto? Si surge la tentación de mencionar algo negativo sobre alguien, detente y piensa, ¿esta información es necesaria? ¿Es útil? ¿Es amable? Si la respuesta es no, mejor guarda silencio. Y si la otra persona comienza a hablar mal de alguien, cambia el tema sutilmente. Puedes decir algo como, prefiero no enfocarme en eso, ¿qué opinas de otro tema? Cuando decides no participar en conversaciones negativas, muestras madurez y autocontrol, dos virtudes que los estoicos valoran profundamente. Marco Aurelio decía, sé como la roca que las olas golpean continuamente, pero permanece firme y controla lo que está en su naturaleza. No necesitas unirte al flujo de críticas para encajar. Puedes mantenerte firme en tus principios. En el fondo, todos admiramos a las personas que inspiran confianza y positivismo, aquellas que eligen construir en lugar de destruir. Así que, la próxima vez que conozcas a alguien, deja las críticas fuera de la conversación. Enfócate en lo positivo, en aprender, en conectar desde la honestidad, porque al final, hablar bien de otros o simplemente no hablar mal dice mucho más de ti que cualquier otra cosa. Séptima clave, no finjas ser alguien que no eres. ¿Te has encontrado alguna vez esforzándote demasiado por encajar en un grupo o agradarle a alguien? Tal vez cambiaste un poco tu forma de hablar, exageraste algún detalle de tu vida o incluso estuviste de acuerdo con algo en lo que realmente no creías. Aunque pueda parecer inofensivo, fingir ser alguien que no eres es un error que puede salir caro, especialmente cuando conoces a alguien por primera vez. Epicteto lo decía claramente, sé lo que aparenta ser. Este consejo, aunque simple, es profundo. Fingir no solo cansa, sino que eventualmente la verdad siempre sale a la luz. Y cuando eso pasa, la confianza que pudiste haber ganado se desmorona. Porque seamos honestos, nadie quiere descubrir que estaba conociendo a una versión falsa de alguien. El estoicismo nos enseña que nuestro valor no está en cómo nos perciben los demás, sino en nuestra autenticidad y en cómo actuamos de acuerdo con nuestros principios. Fingir ser alguien más es ir en contra de esa autenticidad. Es como decirle al mundo, no creo que yo sea suficiente, así que voy a inventar una versión mejorada de mí mismo. Pero sabes que, tú eres suficiente, con tus fortalezas, debilidades, éxitos y fracasos. Cuando finges, no solo engañas a los demás, sino también a ti mismo. Estás creando una barrera entre quién eres realmente y quién podrías llegar a ser. El verdadero crecimiento viene de abrazar lo que eres y trabajar en ello, no de esconderlo detrás de una máscara. Entonces, ¿cómo evitar este error? En lugar de preocuparte por encajar, enfócate en ser auténtico. Si hay algo que no sabes o no compartes con la otra persona, sé honesto. Por ejemplo, si alguien menciona un tema que no dominas, en lugar de fingir conocimiento, di algo como, no sé mucho de eso, pero suena interesante. Cuéntame más. Esa sinceridad no solo es refrescante, sino que también demuestra humildad, una virtud estoica clave. Séneca decía, la vida es demasiado breve para ser poco sincero con uno mismo, y tiene toda la razón. Fingir no solo desgasta, sino que también limita las oportunidades de formar conexiones reales. Las personas no buscan perfección, buscan autenticidad, y cuando eres auténtico, creas un espacio donde los demás también pueden serlo. Así que, la próxima vez que conozcas a alguien, recuerda esto, ser tú mismo no es solo suficiente, es lo mejor que puedes ofrecer, porque la persona que vale la pena conocer es la persona real, no una versión fabricada. Octava clave, no invadas el espacio personal. El espacio personal no es solo una cuestión física, también es emocional. ¿Alguna vez te ha pasado que alguien que acabas de conocer se acerca demasiado,
te toca sin permiso o empieza a hacer preguntas demasiado personales. Es incómodo, ¿verdad? Y no solo incómodo, sino que puede romper cualquier oportunidad de conexión antes de que siquiera comience. Respetar el espacio personal es una muestra de sensibilidad y autocontrol, dos virtudes que los estoicos valoraban profundamente. Marco Aurelio lo expresaba así: el respeto hacia los demás comienza con la moderación de uno mismo. Esto aplica perfectamente aquí. Respetar el espacio personal no es solo una cuestión de límites externos, sino también de saber moderar tu propia necesidad de cercanía o conexión inmediata. A menudo, invadir el espacio personal no es intencional. Sucede porque queremos demostrar interés o porque estamos nerviosos y no sabemos cómo manejar la interacción. Sin embargo, es importante recordar que cada persona tiene su propio ritmo para abrirse. Forzar una cercanía, ya sea física o emocional, puede hacer que la otra persona se sienta abrumada o incluso defensiva. Entonces, ¿cómo evitar este error? En el aspecto físico, presta atención a las señales no verbales. Si alguien da un paso atrás cuando te acercas, respétalo. Si evitan el contacto físico, no insistas. A veces, simplemente mantener una distancia cómoda es suficiente para mostrar respeto. En cuanto al espacio emocional, evita hacer preguntas demasiado personales al principio. Preguntar cosas como ¿por qué terminaste con tu última pareja? O ¿cuánto ganas? Puede ser demasiado invasivo en una conversación inicial. En lugar de eso, mantén la conversación ligera y deja que la otra persona comparta lo que se sienta cómoda compartiendo. Como decía Séneca, no hay mayor respeto que permitir que los demás sean ellos mismos. Respetar el espacio personal también tiene un efecto en ti mismo. Te permite practicar la paciencia y la empatía, virtudes esenciales en el estoicismo. Además, cuando respetas los límites de alguien, ellos tienden a confiar más en ti y a sentirse más cómodos, lo que abre la puerta a una conexión más genuina. Así que, la próxima vez que conozcas a alguien, da un paso atrás, literal y figurativamente. Observa, escucha y respeta, porque al final las mejores relaciones no se construyen invadiendo, sino ofreciendo un espacio seguro donde la otra persona pueda sentirse en paz. Novena clave: no te quejes ni te lamentes. Es muy fácil caer en el hábito de quejarse, especialmente cuando acabas de conocer a alguien y estás buscando algo de qué hablar. Tal vez mencionas el tráfico terrible que tuviste, lo cansado que estás o lo injusto que fue algo en tu día. Pero aquí está el problema: las quejas y los lamentos generan una energía negativa, y cuando conoces a alguien, esa energía negativa puede ser la primera impresión que dejas, algo que rara vez es beneficioso. Séneca decía: no hay nada tan miserable como quejarse de la vida cuando se puede mejorar con nuestras acciones. Esta frase encapsula perfectamente la idea estoica: en lugar de gastar energía en lamentarte por lo que no puedes, enfócate en lo que sí puedes controlar, y al conocer a alguien, eso incluye la actitud que llevas a la interacción. Las quejas pueden parecer inofensivas, pero transmiten un mensaje más profundo, que te enfocas en lo negativo, en lugar de lo positivo, y que no estás completamente en control de tus emociones. En el estoicismo se nos enseña que debemos aceptar las cosas tal como son, sin resistencia innecesaria. ¿Qué pasa si el tráfico fue terrible? Está fuera de tu control. Tuviste un día difícil, hablar de ello con alguien que acabas de conocer no resolverá nada, pero sí puede hacer que esa persona asocie tu compañía con algo pesado o incómodo. ¿Cómo puedes evitar este error? Cambia las quejas por gratitud. En lugar de decir, qué horrible fue mi día, podrías mencionar algo positivo que sucedió, por pequeño que sea. Por ejemplo, tuve un día largo,
pero me siento bien de estar aquí ahora. Esta perspectiva no solo cambia tu estado de ánimo, sino que también proyecta una energía más agradable y atractiva. Además, si la otra persona comienza a quejarse, puedes guiar la conversación hacia algo más productivo. Por ejemplo, si alguien menciona lo terrible que estuvo el clima, podrías responder, sí, pero al menos nos dio una excusa para quedarnos más tiempo en casa. Esto muestra que tienes la capacidad de encontrar algo bueno, incluso en las situaciones difíciles, una cualidad que siempre es admirada. Epicteto nos recordaba, no son los eventos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. Cuando evitas quejarte, estás practicando este principio en tiempo real. Estás mostrando que tienes control sobre cómo percibes y respondes a la vida. Así que, cuando conozcas a alguien, deja las quejas y lamentos en la puerta. Llévate contigo gratitud, optimismo y una actitud estoica, porque al final, lo que compartes en esos primeros momentos no solo define cómo te ven, sino también cómo te sientes acerca de ti mismo. 10ª clave, no monopolices la conversación. Esto es un error fácil de cometer, especialmente si te sientes emocionado o nervioso al conocer a alguien nuevo. Empiezas a hablar, compartir historias, opinar sobre esto y aquello, y antes de que te des cuenta, llevas 10 minutos hablando sin parar. Aunque puedas tener las mejores intenciones, monopolizar la conversación puede hacer que la otra persona se sienta invisible o simplemente desconectada. Epicteto decía, la naturaleza nos dio 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Este recordatorio estoico nos invita a valorar el acto de escuchar como una herramienta clave para la conexión humana. Hablar está bien, claro, pero escuchar es lo que realmente fortalece las relaciones. Cuando monopolizas una conversación, envías el mensaje, aunque sea sin querer, de que lo que tú tienes que decir es más importante que lo que la otra persona pueda aportar, y esto puede hacer que la otra persona pierda interés o, peor aún, que se sienta poco valorada. Los estoicos siempre promovieron la igualdad en las relaciones humanas, entendiendo que cada persona tiene algo valioso que compartir. No permitas que tu entusiasmo o nervios nublen esa oportunidad. ¿Cómo evitar este error? Practica el equilibrio. Cuando hables, asegúrate de pausar y dar espacio a la otra persona. Puedes hacerlo con algo tan simple como una pregunta, ¿y tú, qué piensas de esto? ¿O cómo fue tu experiencia con algo similar? Estas pequeñas pausas invitan a la otra persona a participar y muestran que valoras lo que tienen que decir. También, presta atención al lenguaje no verbal. Si notas que la otra persona comienza a perder el contacto visual, revisa si has estado hablando demasiado. Y no tengas miedo de admitirlo. Algo como, creo que me emocioné y hablé mucho. ¿Tú qué opinas? Puede ser una forma honesta y simpática de equilibrar la conversación. Séneca nos recordaba, una mente sabia aprende más de una conversación tranquila que de un monólogo brillante. La verdadera riqueza de conocer a alguien no está en lo que dices, sino en lo que descubres al escucharlos. Es en ese intercambio donde nacen las conexiones significativas. Así que, la próxima vez que te encuentres en una conversación con alguien nuevo, respira, escucha y comparte el espacio, porque no se trata de quién brilla más, sino de cómo juntos iluminan el momento.